Colegas, muy buen día. Gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir la pantalla y que este tiempo permita luego editar. Voy a tomarme un tiempo para disponerme y poder iniciar la práctica. Entonces, les agradezco que lo anterior pues sea editado. Amigos y amigas del deporte, muy complacido estar en este Congreso Mundial del Deporte y la Educación Física, en el cual tendré la oportunidad de compartirles un tema que me apasiona, el entrenador deportivo, sus competencias y los retos. He sido entrenador y en los últimos 20 años como metodólogo, coordinador o directivo he estado de cerca a los entrenadores deportivos y por tanto quisiera compartirles cuáles son esas competencias que el entrenador debía tener. Evidentemente hay unas que son visibles, unas que podemos, técnicas y habilidades que tiene que vemos, y otras que son ocultas, pero que no son menos importantes y que es necesario que el entrenador las desarrolle. El entrenamiento deportivo es el espacio en donde el entrenador cumple su principal rol, y en ese proceso de adaptación a la carga que es permanente, en el cual él decide qué es lo que el atleta debe cumplir, y esas tareas que en el orden físico y técnico le permiten desarrollar ese proceso, pues es un reto permanente que tiene el entrenador, cómo hacerlo de mejor manera. El entrenador de manera permanente está trabajando, debe trabajar con su atleta o deportista en un proceso que además es de enseñanza y aprendizaje, y en ese proceso, en todo caso, al entrenador le corresponde tomar las decisiones y ejercer el control sobre lo que sucede ahí. Este proceso es pedagógico y lo es en tanto considera principios didácticos que pueden facilitar el proceso, principios del entrenamiento porque permiten regular y definir cuál sería la carga óptima que requiere el atleta para cumplir con el propósito y las metas que se han trazado, pero especialmente tiene un carácter metodológico, porque esta metodología ayuda a conducir de manera lógica y ordenada el proceso para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Entonces, un entrenador frente al entrenamiento debe plantearse al menos estos 3 objetivos. Formar un ganador, ganador en perspectiva, ganador para la vida. Procurar que ese entrenamiento sea divertido. Los atletas pasan semanas, meses y años, y es importante que el entrenador de manera permanente innove, haga variabilidad de contenidos y permita que el atleta siempre quiera estar entrenando. En los deportes de conjunto y de juego, donde el juego es el principal medio de entrenamiento, esto es más fácil, pero todos los entrenadores deben tener ese compromiso de buscar cumplir con este objetivo y ayudar a desarrollar, no solamente en el aspecto físico-técnico, sino también en el aspecto psicológico y social que permita que ese atleta se puede desarrollar de manera íntegra. Ahora bien, ¿cómo cumplir mejor estos objetivos? Bueno, en tanto su filosofía de entrenamiento esté perfectamente definida, en donde el entrenador establece y reconoce que primero es el atleta, educa y enseña que para poder ganar debe esforzarse y comprometerse con la tarea, y adicionalmente lo debe hacer respetando el juego limpio, con apego a las reglas, con espíritu deportivo. Adicionalmente, el entrenador reconoce que en el deporte y en el periodo durante el cual entrena, el atleta hace unas tareas, pero que a la larga gana en perspectiva porque ese atleta luego será un ciudadano, un dirigente, un empresario, un docente, diversos roles que en la comunidad o en la sociedad se pueden presentar. Entonces, la importancia de tener un entrenador formado radica en que sea una formación integral. Es decir, el aspecto técnico, el que le garantiza saber conocer y el saber hacer, importante, pero también la persona, el saber ser, el tener elementos, habilidades para hacer mejor su trabajo, porque como persona, por ejemplo, es
muy responsable con lo que le corresponde hacer. En el ámbito social, el saber convivir, el poder relacionarse con los demás y entender las dinámicas del entorno en el cual está. Las áreas de conocimiento que permitirían garantizar esta formación, pues la primera tiene que ver con lo profesional. Es ahí donde el entrenador reconoce y entiende que está frente a un ser biológico, que hay un proceso de adaptación, que hay principios para regular y aplicar correctamente la carga, medios, métodos, contenidos, dosificación de carga, recursos didácticos, un sistema competitivo. En el orden intrapersonal, muy importante, porque en la medida en que él, por ejemplo, tenga habilidades de autoaprendizaje y sea ordenado en su vida, pues mejor cumple con su rol. En el orden intrapersonal, de qué manera se relaciona con los demás, de qué manera es posible que trabaje bien en equipo o no. Entonces, la suma de todos estos tres factores generan el conocimiento y la habilidad que luego han de favorecer ese proceso. ¿Dónde y cómo formarse? Bueno, tres vías existen. La autoformación, aquella que el entrenador genera por su interés de conocer nuevas cosas, de interesarse por aquellos contenidos, herramientas e innovaciones que se dan en el mundo para favorecer su trabajo. La heteroformación sería la que se da en la universidad o la que generan las federaciones internacionales o nacionales con cursos que son certificados, y la interformación en la que se generan espacios como los debates, los foros, los simposios, en un congreso como el que estamos casualmente asistiendo. Cumplida esta etapa, entonces estamos de cara frente a un entrenador que tiene diversos estilos, o mejor, perfiles ocupacionales. Y esos perfiles ocupacionales, pues bien sea en educación, en salud en un gimnasio con personas diabéticas, o en el deporte comunitario con adulto mayor, con primera infancia, o en el deporte competitivo, en cualquiera de ellos las exigencias y las demandas obligan al entrenador a responder de manera efectiva a eso. Y eso lo puede hacer en tanto tenga las competencias. Y la competencia no es otra cosa que tener un conocimiento y poderlo aplicar en situaciones prácticas. Habitualmente observamos, como ya indicaba, las técnicas. Sabe hacer y conoce acerca de su deporte. Pero en el orden personal, ¿qué habilidades y qué actitudes tiene para hacer su aprendizaje y qué grado de responsabilidad asume con los procesos que tiene a cargo? ¿De qué manera puede orientarse al logro y hacer que haya confianza y que haya un compromiso de todos en función del propósito y meta que se ha trazado? ¿De qué manera se comunica? No solamente informar, escuchar, cómo es su comunicación verbal y no verbal, cómo en el orden interpersonal es capaz de ser sociable, tener habilidades de negociación y de poder trabajar en equipo. En el orden directivo, ejerce o no liderazgo, toma decisiones, hace control del proceso. Eso es lo que requiere un entrenador. En el orden ofimático, indudablemente es importante que él, todos los datos que genera el entrenamiento los pueda de repente procesar, o que con el uso de una herramienta como el PowerPoint que observamos acá, se pueda presentar lo que quiere hacer o lo que hizo, etcétera. Son muchas las necesidades que tiene el entrenador, y las herramientas ofimáticas sí que le pueden ayudar en ello. Y no menos importante, los idiomas, particularmente el inglés, porque los estudios, las estadísticas muestran que el 99% del conocimiento se genera en este idioma, con lo cual si él tiene esta competencia, se acerca más y mejor a la actualidad de lo que sucede en su deporte o en el entrenamiento deportivo. Entonces, un entrenador en el ámbito del deporte se puede desempeñar en estos 4 niveles, en estos 4 contextos, o bien porque forma, desarrolla, o porque tiene un atleta que ya lleva mucho tiempo de entrenamiento y ya se ha especializado, y por supuesto en el de altos logros, en donde incluso tiene atletas que hacen del entrenamiento y del deporte su forma de vida, profesionales, con lo cual el entrenador tiene o está frente al reto de hacerlo bien y atender las demandas y exigencias que tienen cada uno de ellos. Ahora bien, este entrenador puede trabajar en el ámbito paralímpico, en el ámbito convencional. Incluso tenemos entrenadores que trabajan en ambos sectores. De cualquier manera, es importante que el entrenador reconozca las particularidades y cuáles son las necesidades propias de cada sector y hacerlo bien.
Entonces, si queremos un entrenador que ejerza o que pueda ser líder y que su liderazgo sea efectivo, lo hará en tanto conozca su realidad y el entorno en el cual está, que perciba, que intervenga y que comprenda lo que está sucediendo en ese entorno y consecuentemente actúe. Un entrenador que es líder, capaz, puede inspirar, transformar y adaptarse al cambio, porque ciertamente en el entrenamiento se dan cambios, cambian las competencias, el atleta cambia del colegio a la universidad, cambia de sitio de residencia, y para esto debe estar preparado el entrenador. En los deportes de conjunto, donde hay colectivos, donde hay jugadores, un entrenador que ejerce liderazgo es capaz de hacer que prevalezca el nosotros sobre el yo y consecuentemente que los resultados sean más alcanzables y exitosos. Existen estilos de liderazgo y no puede decirse que hay alguno que es rígidamente mejor que el otro. En determinado momento el entrenador puede ser democrático, puede ser permisivo, puede ser autocrático, toma la decisión. Cuando es democrático es cooperativo, escucha al atleta. Cuando es persuasivo se acerca al atleta con la intención de conocer y tener más elementos que le ayuden a la toma de decisiones. Es decir, en el entrenamiento se pueden presentar situaciones que permiten al entrenador hábilmente ubicarse en cualquiera de estos estilos de liderazgo. Pero tengámoslo claro, el entrenador se ve constantemente frente a unos desafíos, bien porque faltan los recursos, porque la implementación no es suficiente, porque la relación con la organización no es buena, porque hay presión por los resultados de la familia y de los dirigentes, porque las instalaciones no son las deseadas. Y no obstante esto, el entrenador debe cumplir o ejercer una buena labor. Entonces, un entrenador exitoso es aquel que tiene conocimiento, tiene empatía y es capaz de ponerse en el lugar del otro y está permanentemente motivado para cumplir su labor. A propósito, ahora que estamos frente a esta problemática del COVID-19, lo que sucede con un entrenador es que tiene retos y los asume. Antes, fíjense que interactuaba de manera directa con el atleta, tenía las instalaciones y los materiales a disposición y todo lo que planificaba regularmente se cumplía, se controlaba y se evaluaba. Ahora están frente a una nueva realidad, una interacción virtual con el atleta y con la familia que rodea al atleta. Ha tenido que flexibilizar, hacer versátiles esos planes y adaptarse a las nuevas circunstancias. Ha tenido la posibilidad, él y su atleta, de tener nuevos aprendizajes y adicionalmente ha mejorado, ha tenido que tomar la decisión de asegurar cuando menos un mantenimiento de su forma deportiva. ¿Qué viene después? Bueno, que se pueda o que se entienda que la interacción no solamente es presencial, sino virtual, en espacios de no entrenamiento, el fin de semana, que reconozca que hay unos nuevos aprendizajes y que importante sería ponerlos en práctica. Y adicionalmente, como el tiempo de entrenamiento que ya pasó no se recupera, que planifique y se centre en la calidad del entrenamiento que debe hacer en función de los grandes objetivos que pueda tener el atleta. Entonces, en Panamá hicimos un ejercicio del entrenamiento en casa, invitamos a varios entrenadores y observamos cómo ha sido el antes y el ahora. Antes el entrenador, como observamos aquí en el gimnasio, se dispone, graba a su atleta aquí en el ejercicio de las asimétricas, pero eso mismo lo tiene que adaptar y tiene que ser creativo para que ella de alguna manera lo pueda desarrollar en su casa, aquí con el apoyo de su papá y con los elementos que él tiene a su mano. Es decir, poderla filmar y ver cómo lo está haciendo. Fíjense aquí en tiro, la modalidad de fosa con escopeta, cómo el atleta se coloca en su posición técnicamente correcta, el encare y cómo visualiza un objetivo al cual debía disparar. Vemos cómo entre atleta y entrenador hay un compromiso por entrenar y hay creatividad para resolver las necesidades. Observemos cómo este joven trabaja con bidones de agua para poder mejorar o desarrollar la fuerza y cómo luego hace su transferencia. Es decir, se están reinventando y haciendo cosas para lograr mantener ese proceso. En la competición virtual no solamente se entrena, hay deportes como el ciclismo y el karate. Les voy a mostrar que los atletas, gracias a las tecnologías, pueden desarrollar competencias con otros atletas y medirse
cómo están frente a otros atletas que están en otras latitudes haciendo lo mismo gracias a estas herramientas. En el caso del karate kata, por ejemplo, Panamá ha ganado 2 medallas de oro y una medalla de plata, compitiendo con 32 competidores de 19 países, gracias a que Héctor envía su video haciendo la kata, la figura, los jueces lo califican y consecuentemente toman la decisión sobre cuál es la nota que requiere. Entonces, en conclusión, un deporte y un entrenamiento de calidad requiere de entrenadores bien formados, de entrenadores que tengan competencias, porque tienen conocimiento y saben qué hacer con él, y de entrenadores que tengan condiciones para poderlo hacer. Esto era lo que les quería compartir. Agradezco su tiempo y les deseo muchos éxitos. Gracias.